Hay un tema muy importante, muy interesante en realidad, que ayer apareció luego de un escándalo vinculado al espectáculo. Obviamente estoy hablando del caso del productor teatral Ariel Diwan, que reveló en un programa de televisión, reveló en Intrusos, que su hijo no era su hijo. Entonces nosotros acá nos empezamos a preguntar, ¿estamos seguros de que ese hijo es nuestro? ¿Estás seguro de que ese hijo es suyo? Pues es que este caso justamente del productor Ariel Diwan revela un tema que es absolutamente tabú en la sociedad, pero del que hay muchísimos más casos de lo que todos nosotros nos imaginamos. Realmente son muy grandes, hay mucha cantidad. Fíjense estas cifras. 3 de cada 10 hombres que se anima a averiguar la verdad descubren que el hijo que creían suyo no lo es. 3 de cada 10. 3 de cada 10 hombres. ¿Tan atorrantas son las mujeres? Es increíble, o sea, el 30% de los hombres que se hacen los análisis de ADN les da que no son padres del chico que creían ser. Y cada vez son más los hombres que van a chequear su paternidad a través de exámenes de ADN. El 90% de los casos se resuelve en forma privada y el 10% restante por vía judicial. Por ejemplo, los de Diego Maradona y los de Carlos Menem fueron algunos de los personajes más conocidos que recurrieron a este test de ADN. Si un hombre quiere confirmar su paternidad, ya ni siquiera necesita moverse de su casa. Han aumentado tanto las consultas que se han modificado y se han modernizado las maneras de hacerlo. Puede enviar, por ejemplo, una muestra suya y la de el presunto hijo por correo a algunos laboratorios privados y en 5 días te entregan un resultado con un 99,99% de certeza. Y en Estados Unidos incluso compras el kit directamente en la farmacia. Y lo haces en casa. Claro, te lo haces. Como el test de embarazo. Claro, te lo haces y en realidad vos lo pones, lo envías por correo y después te reciben, te reenvían el resultado final. En la Argentina, los laboratorios hoy ofrecen incluso facilidades de pago. Hay opciones, promociones, cuotas para hacerse este análisis. Vamos a preguntar, porque está en línea Viviana Bernás, ella es directora del laboratorio Agenda, para explicarnos un poquito más toda esta problemática de la cual nos estamos enterando en estas horas. Viviana, muy buenos días. Aquí te saluda Diego Leuco en el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Viviana, gracias por habernos atendido. La verdad es que estamos sorprendidos con estas cifras, con la cantidad de demanda que hay para este tipo de casos y la cantidad de casos, bueno, que finalmente se confirman que el padre no era el padre. Contanos un poco cómo se acerca la gente, con qué dudas, con qué expectativas, cuánto cuesta. Contanos un poco cómo funciona el sistema aquí en Argentina. Bueno, te cuento un poco. La realidad es que los estudios de paternidad en la Argentina ya se hacen hace más de 20 años. De hecho, nosotros tenemos un laboratorio que tiene 22 años. Y si bien, como bien vos decís, los estudios van aumentando en cantidad, en realidad hace mucho tiempo que ya el tema de hacerse una paternidad no es algo complicado, complejo, sino que la gente llama, pide un turno, viene al laboratorio, o como vos explicaste, hoy existen kits donde en realidad lo que hace la persona es tomarse sencillamente con un hisopo una muestra de saliva, raspa la mucosa interna de la boca, seca esos hisopos y los envía al laboratorio, donde nosotros podemos entregar un resultado, con una salvedad, que cuando nosotros como laboratorio no podemos identificar a las personas que enviaron las muestras o se toman las muestras, estos casos anónimos se entregan sin un nombre y un apellido. Esto es muy importante, porque en realidad cuando uno pone como profesional una firma diciendo que la persona, que Juan es el padre biológico, tiene una probabilidad mayor del 99.9% de ser el padre biológico de Pedro, es porque identificó con un documento a Juan y a Pedro. En los demás casos, que los llaman paternidades anónimas, lo que decimos es que la muestra 1 tiene una probabilidad mayor del 99.9% de corresponder al padre biológico de la muestra número 2. Pero esto sirve para resolver muchísimos casos, porque en realidad la mayoría de las paternidades, vos dijiste 90% contra 10% anónimas contra judiciales, yo me animaría a decir que más, que casi todas las paternidades que llegan a los laboratorios privados, que son casi todos privados en Argentina, o algunos no son privados pero funcionan como privados porque también tiene un costo hacerse el estudio en los laboratorios no privados, llegan de manera, digamos, como un acuerdo no familiar a veces, porque en realidad son parejas, hombres y mujeres que se acercan y acuerdan resolver esto en una instancia previa a ir a un abogado, ir a un juez, y
a veces requieren repetir el estudio formalmente como para resolver el tema de manera judicial. Pero la gran mayoría de los casos que se acercan son de manera privada. En muy pocas situaciones hay intervención de abogados o judiciales. Claro. ¿Y cuánto cuesta un estudio de estos? Viviana, por ejemplo, lleva una pareja con un chico y quiere, confirmar o no esta situación. ¿Cuánto tiene que abonar y de qué manera lo puede hacer? Mira, la realidad es que hoy nosotros consideramos que es realmente bajo el costo. Sale entre 2.800 y 3.500 pesos. Una paternidad clásica, que llamamos una paternidad clásica a partir de sangre o hisopado bucal. Hoy la mayoría se hacen por hisopado bucal porque cuanto menos podés pero cuanto menos sufrimiento hay en la toma de la muestra, mejor, y realmente un hisopado bucal es nada. O sea que hoy es tan masivo esto, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que los costos han bajado mucho. Aparte, la tecnología se ha mejorado muchísimo, se ha optimizado y ya no es una técnica compleja, por lo tanto los costos bajaron. Es accesible prácticamente a todos y en algunos lugares en modalidades de pagos, a veces 50% con la toma de la muestra y 50% con la entrega de resultados. Eso depende de los laboratorios, pero realmente no estamos hablando ni un costo alto ni de una situación, ni de una complicación para pagarlo. Doctora, y bueno, dijiste algo, perdón. Sí. No, termine si quiere. No, algo interesante en relación a la cantidad de paternidades que dan que el hombre es el padre biológico o que el hombre no es un padre biológico. Y es cierto, aproximadamente en el 30% de las personas que se presentan a los laboratorios, y casi de manera internacional, te diría, esto es una estadística que se va sosteniendo a lo largo del tiempo, los hombres que se presentan para averiguar si son los padres biológicos no son los padres biológicos de el chico con el que se presentaron. El 70% sí. Tengamos en cuenta que acá hay una presunción, hay algún tipo de duda acerca de la paternidad en relación a ese chico. ¿Está bien? O sea, hay una duda que lleva a ese hombre, o bien también hay muchos casos de mujeres que lo que están haciendo es reclamando la cuota de alimentación para los hijos, ¿no? Son las dos situaciones donde existen las pruebas de paternidad en mayor volumen, la del hombre que duda y la de la mujer que reclama, ¿no? No subestimemos ese caso porque realmente una gran cantidad de paternidades tienen que ver con la mujer que le demanda al hombre, que es el padre biológico, la cuota de alimentación. Está bien. Doctora, ¿puede un padre hacer este estudio sin el consentimiento de la madre? Bueno, la realidad es que en términos estrictos no, por eso está la opción de la paternidad anónima, donde lo que hace el hombre es llevar una muestra de saliva del hijo y entrega la muestra en forma anónima. En algunos casos se le hace al hombre cuando el hombre es el padre biológico, el padre legal, del chico. En algunos casos sí se toma la muestra del hombre padre legal con el hijo, porque hay un tema ahí, sí, ya de una responsabilidad directa del hombre padre con este chico al que está llevando. Si no lleva el mismo apellido, el hombre padre, que digamos, para diferenciarlo de aquel hombre que en realidad no se le ha otorgado la paternidad, si no lleva el mismo apellido, en términos estrictos no se puede realmente tomar las muestras, por lo tanto lo que le sugerimos es enviarlas de manera anónima. Buen día, doctora. Yo le quería consultar acerca de si esta prueba de ADN se puede hacer en el feto, digamos. Sí, realmente sí, hace muchos años que se hacen las pruebas de paternidad a nivel prenatal, ya sea a partir de una punción prenatal, se extrae una muestra de vellosidades coriales y es hasta semana 12 del embarazo o de líquido amniótico, y bueno, y esa muestra que se obtiene corresponde a la genética del hijo, y en estos casos sí, hay realmente una cantidad importante de pruebas prenatales. Y yo creo que ¿es peligroso para el bebé? Bueno, el riesgo de las punciones prenatales es pequeño. Hoy también la técnica de extracción de vellosidades coriales o líquido amniótico se ha perfeccionado y tiene un mínimo riesgo. Acá yo creo que hay dos temas interesantes, ¿no?, por tratar. Por un lado, cuando hay una duda, y esto yo creo que lo podemos generalizar, cuando en un entorno familiar hay una duda acerca de una paternidad, hay una molestia general. Esa molestia, en el caso de un embarazo, hace que la mujer
no pueda llevar adelante un embarazo con plenitud o con tranquilidad, o acompañado de este hombre que eso no es el padre, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un disparador que lleva la duda, ya sea a nivel durante el embarazo o cuando existe, cuando el niño ya nació, nosotros sugerimos que se resuelva la duda, pero lo sugerimos desde lo humano, desde lo subjetivo. Realmente cuando se dispara una duda, ya sea por el conflicto que fuera, porque en realidad las dudas se generan porque hay un conflicto. Absolutamente. Y un conflicto que puede ser, no tener que ver con el chico, sino con la pareja. Hay muchísimos casos de parejas que se separan y de repente el hombre duda de la paternidad del hijo, y es una duda que no tiene sustento en la mayoría de los casos, pero bueno, hay disparadores que llevan al hombre o a la mujer a querer hacer una paternidad. ¿Cuándo se dispara esa duda? Yo creo que lo mejor es resolverla, porque no hay dificultades de tipo técnico, no es costoso y da mucha tranquilidad, siempre la verdad, la tranquilidad. Y bueno, por eso nosotros pensamos que es bueno resolver el caso, y me fui de la pregunta central. No, pero está muy bien, es muy interesante escucharla, Viviana. Nosotros le agradecemos la comunicación, ha sido enriquecedor y hemos conocido algunas cuestiones que no de las cuales no estábamos al tanto. Le quiero mandar un abrazo y agradecerle de nuevo por su tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Era Viviana Bernás, directora del laboratorio Genda, para explicarlos una parte del debate que tenía que ver con esta cuestión vinculada a cómo eran los análisis de ADN y cómo se podían hacer y cuánto costaban.